Les hablábamos bien temprano sobre la ley de inmigración que se firmó por parte del gobernador en esa sesión especial que hicieron en la legislatura, ¿no? Y hay todavía el proceso de regular ciertos aspectos de la misma y vamos a tratar de entender un poco más las implicaciones que tienen, ¿no? Por eso vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros a Ángel Leal, él es abogado constitucionalista y de inmigración. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Feliz día de San Valentín, buenos días. Muy buenos días, Yori. Feliz día de la amistad y quiero decir que privilegio es para mí poder colaborar en este espacio. Un excelente programa, eres una excelente periodista, una excelente entrevistadora. Es un honor para mí poder colaborar. Ay, gracias por todo eso, se aprecia. Pero vamos a hablar un poquitito de esta ley, porque conversábamos bien temprano en la mañana con uno de los legisladores y hay que precisar una cantidad de cosas, ¿verdad? Y siempre que se aprueba una ley hay que esperar cómo se va a hacer la implementación. Pero ¿qué es lo que necesitan saber las personas que de pronto se van a ver afectadas? Bueno, una de las partes más polémicas, y en realidad es un conjunto de leyes, son dos leyes y como un memorial Ujú. al Departamento de Seguridad Nacional, pero una de las leyes, la SB 4C, crea un delito menor para inmigrantes mayores de 18 años de edad quien a sabiendas entran a la Florida después de haber entrado a los Estados Unidos ilegalmente. Entonces, esa ley, eso es polémico porque va a ser retado a nivel de Corte Federal, pero de ser declarada legal esta ley, básicamente a nivel de Corte Federal, básicamente esto implica que cualquier extranjero quien entra al Estado después de haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos puede ser detenido y esa detención implica entonces una orden de detención por parte de ICE y el subsecuente proceso de deportación, o sea que es una medida para tratar de aplicar la ley de inmigración a nivel estatal. Otra ley muy polémica tuvo que ver con la pena de muerte para aquellos extranjeros o inmigrantes acusados de delitos capitales. Exige mandatoriamente la pena de muerte para cualquier extranjero quien haya sido hallado culpable de un delito capital. Eso constitucionalmente también es problemático porque la Corte Suprema se ha pronunciado de que la pena de muerte nunca debe de ser mandatoria o automática, es decir, que es una cuestión discrecionaria. Así que vamos a ver, y otras cláusulas más que también son polémicas, y la colegiatura, que le eliminó la colegiatura estatal para cualquier soñador o dreamer que esté indocumentado en el país, y eso también afecta los estudios de nuestros jóvenes en el Estado. Claro, ¿algunas de estas entran en vigor automáticamente o cómo es el proceso de implementación? Entran en vigor automáticamente, pero van a ser, algunas de las cláusulas van a ser retadas a nivel de Corte Federal. De hecho, el año pasado, y lo hablamos en este espacio, hubo una ley de inmigración que se aprobó en la Florida que tenía que ver con transportar extranjeros quien hayan entrado Mm. ilegalmente al Estado y que eso creaba un delito para transportarlos al Estado. Eso igual fue retado a nivel de Corte Federal, ese litigio sigue y una Corte Federal al menos momentáneamente ha declarado que esa cláusula es ilegal. Todavía el litigio está pendiente. Esta ley es distinta, ya no es el castigo de quien introduce a la persona al Estado, sino castiga directamente a la persona indocumentada, no indocumentada, la persona quien entró ilegalmente, quien entra al Estado. Ahora, hay un par de puntos que yo le preguntaba al representante, pero me gustaría que Sí. nos las precisaras, ¿verdad? En lo que tiene que Ujú. ver con las personas que entran ilegalmente a los Estados Unidos. Si hay alguien que tiene a una de esas personas en su auto, ¿verdad? Y lo detienen porque se voló una luz en rojo, por ejemplo. Estábamos en el área metropolitana de aquí, del condado Miami-Dade y detienen a la persona, el que está conduciendo sí está legal, pero hay una persona que no está legal allí. Por la infracción que detuvieron Sí. originalmente a la persona, ¿ese agente puede pedir documentos o estatus legal a todos los que están en el auto? Puede ser. Y también otra parte polémica de esta ley es el manejar sin licencia para una persona indocumentada pasa de un delito menor a un delito mayor y con un arresto mandatorio y eso también implica la posibilidad de que se ponga un ojo de ICE y el proceso inmigratorio. A su pregunta, sí, ICE puede parar un vehículo
si tienen una sospecha razonable de que se ha cometido un delito federal o una violación inmigratoria. No, pero no estoy hablando de ICE, porque una de las cosas que también se va a implementar en el Estado, que creo que ya está, es que cualquier agente estatal va Sí. a asumir esas funciones también, ¿no? Va. Sí, eso lo había anunciado el gobernador anteriormente y eso es a través de un acuerdo de colaboración, la 287G, que él firma con ICE y es con el Florida Department of Law Enforcement, el Departamento de Aplicar la Ley del Estado de la Florida, y básicamente lo que eso implica es que le da la potestad, la autoridad a los patrulleros de carretera de poder parar un vehículo bajo el mismo tipo de esquema, o sea, por sospecha razonable de una violación de ley o violación inmigratoria. En ese momento le pueden pedir la identificación al chofer, pueden pedir que los ocupantes del vehículo permanezcan dentro del vehículo o pueden exigir que salgan del vehículo si se trata de la seguridad de los oficiales quien iniciaron la parada. El caso es que le da esa potestad porque prácticamente están actuando bajo la autoridad de ICE en esa capacidad. Ahora, el otro punto también es que delitos menores, cuando se trata de una persona que entró ilegalmente a los Estados Unidos y los comete en el estado de la Florida, pasan a ser ya delitos mayores. Eso también lo contempla la ley. Exactamente, y es sumamente preocupante porque un delito menor no necesariamente implica un arresto. Sin embargo, cuando se trata de un delito mayor, implica arresto. Cuando hay un arresto y la persona es indocumentada, entonces cabe la posibilidad de que ahí se le ponga una orden de detención a esa persona con el centro, con la cárcel donde se encuentra la persona y de pronto pasa a su proceso inmigratorio después de que haya sido parado por lo que sería relativamente un delito menor. ¿Qué otros aspectos de la ley vale la pena mencionar y que se esclarezcan un poco? Sí, como no, esta comisión que han creado, esto es importante y hay dinero aquí, es una comisión que es una junta estatal para aplicar la ley de inmigración, consiste del gobernador, y esta fue parte de la polémica entre la legislatura y el gobernador, al final llegaron a este acuerdo, consiste del gobernador, el comisionado de Agricultura, el fiscal general o la fiscal general del Estado y la jefe financiera del Estado, y básicamente van a distribuir 250 millones de dólares a distintas agencias de la ley del Estado para que trabajen con oficiales federales para aplicar la ley de inmigración. También una serie de medidas tienen que ver con el transporte de migrantes. En fin, es una de las leyes de inmigración más agresivas que hemos visto en la nación. Indiscutiblemente la Florida y Texas están liderando con leyes estatales teniendo que ver con la intención de querer aplicar la ley de inmigración que es federal. Esto se ha intentado anteriormente, no a este nivel. Se ha retado ciertas partes de la ley precisamente porque se trata de un Estado tratando de aplicar la ley de inmigración, que es una ley federal. Hay partes que pueden sobrevivir, creo yo, retos legales, hay otras partes que me conciernen más desde su constitucionalidad, referente a lo de la pena capital y también este factor agravante de que de pronto lo que es un delito menor se convierte en un delito mayor simplemente por el estatus inmigratorio de la persona, porque creo que pudiera ser una violación de la cláusula de igualdad de protección bajo la Constitución. Así que vamos a ver hasta qué punto esto puede sobrevivir retos legales, seguramente vienen, pero por el momento esta es la ley que ha sido aprobada por nuestro Estado y los inmigrantes tienen que estar conscientes de que no es el momento de estar manejando sin licencia porque de pronto se van a ver en una situación donde es un arresto mandatorio por tratarse de un delito mayor y pueden enfrentar una consecuencia inmigratoria y sobre todo en estar al tanto de cuál es su postura inmigratoria, si ya son personas con deportación, si están sujetos a deportación expedita, si tienen derecho a proceso de corte de inmigración. Es más importante que nunca porque esto incrementa las posibilidades de que haya un contacto con inmigración y control de aduanas, sino directamente con ICE a través de los agentes del Estado de la Florida para que entonces caigan en manos de ICE. Ahora, el otro día que abrimos líneas aquí con Ricardo, una señora llamó y hizo la pregunta que me gustaría transmitirte. ¿Qué va a pasar o qué pasaría con estos cubanos que todavía no tienen como una situación definida, que vinieron en la época del Mariel, que están como... ¿qué pasa con ellos? Están en peligro y no es para fomentar miedo en la comunidad y cada caso hay que analizarlo por su propio mérito, pero son cubanos con órdenes de supervisión
que tienen órdenes finales de deportación que se reportan generalmente anualmente con ICE en Miramar. Ujú. Es el momento de evaluar esos casos y no asumir la política anterior de que no necesariamente que no lo van a poder deportar a Cuba porque Cuba no los acepta. Esto pudiera cambiar. Ya sabemos que han habilitado Guantánamo para empezar a llevar personas allá como centro de detención. No se ha anunciado nada específicamente referente a este grupo de cubanos que llevan tantos años acá. Lo que hemos visto de deportaciones de cubanos son recién llegados, pero no es el momento de confiarse tampoco y lo que está sucediendo hasta ahora es que cualquier persona que es deportable, en teoría, se puede detener hasta 90 días para que entonces inmigración le deje saber a esa persona si tienen la intención de deportarla físicamente. Tienen 90 días más para efectuar la deportación. Lo que no es permitido es una detención indefinida si en realidad la persona no es deportable porque no tienen a dónde poder mandarlo. Pero eso es un caso de la Corte Suprema que se llama Zaldivas versus Davis de 2001. Pero la realidad es que posiblemente lo van a querer intentar, dada esta facilidad que tienen ahora con la base naval de Guantánamo y la posibilidad de una deportación a un tercer país como por ejemplo El Salvador. Todo también depende hasta qué alcance ese acuerdo de deportaciones a El Salvador tiene. Eso también puede ser retado legalmente porque parte de la posibilidad de poder deportar a un extranjero a un tercer país es asegurar el seguro regreso al extranjero, o el seguro, el seguro envío del extranjero al tercer país. No sé hasta qué punto sería seguro enviar a un extranjero a El Salvador, sobre todo si la intención es encarcelarlo en El Salvador. Así que todo eso está en el veremos, pero definitivamente no creo que es el momento de confiarse de que el simple hecho de que se vaya a reportar con ICE no implica que no haya un cierto peligro de que pueda al menos detenerlo con la intención de querer tratar de efectuar la deportación. Abogado, cada vez que se habla de estos temas hay también desinformación. Por eso nos gusta precisar y aclarar, usted que es abogado de inmigración, cuál es la experiencia, qué es lo que se está reportando, qué es lo que está ocurriendo allá afuera, qué es lo que le dicen de pronto a sus clientes. Bueno, detenciones inesperadas, redadas, sitios de empleo y lo que temíamos desde un principio. Y efectivamente, están yendo buscando personas específicas, personas que tienen antecedentes penales, que siempre han sido una prioridad para inmigración, personas que constituyen una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública. Pero hay el daño colateral que se encuentra en el sitio, que tal vez no tenga ese antecedente penal, que tal vez no constituye ese peligro a la comunidad, es un indocumentado, está trabajando, pero en el momento que ICE entra, revisan a todo el mundo y entonces estamos viendo personas de esa índole caer en estas operaciones o estos cateos o estos registros y de pronto es lo que más está asustando a la comunidad porque son estas detenciones inesperadas de personas que han tenido una buena conducta en el país, pero que no han podido por un motivo u otro arreglar su permanencia legal en el país. Y también mucho miedo en la comunidad venezolana con el tema del TPS, que se lo van a revocar el 7 de abril para el segundo grupo que entró antes del 31 de julio del 2023. Mucho miedo en la comunidad cubana para aquellos que tienen la I-220A, la incertidumbre de que si van a poder arreglar o no, si se van a poder acoger a la ley de ajuste cubano. Mucho temor para los que tienen órdenes de deportación hace muchísimos años, pero que no han sido deportables a su país de origen. En fin, un temor muy generalizado en la comunidad de inmigrantes por todas estas medidas a nivel del gobierno federal y ahora a nivel del gobierno estatal. Lo único que va a hacer es incrementar el temor de esa población. Muy bien. Pues aquí seguiremos informándoles y analizando todos estos temas. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cómo no, yo y feliz día de la amistad de nuevo. Feliz día para usted también.